Finalmente libre. Mi nombre es Sofía Mendoza y tengo 38 años. Durante mucho tiempo creí conocer a mi madre. Resulta que solo conocía el papel que había interpretado durante 4 décadas. Todo comenzó un martes, 15 de agosto de 2023, en el consultorio del Dr. Héctor Villarreal, neurólogo, piso 11 de una torre médica en la colonia Roma. Mi madre Patricia Mendoza de Ruiz se sentaba frente al escritorio con esa postura que había perfeccionado durante 68 años. Espalda recta, manos cruzadas sobre el regazo, cabeza ligeramente inclinada en ángulo de atención cortés, cabello castaño sin una sola raíz gris visible, traje sastre color beige, collar de perlas discreto, las uñas como siempre recién arregladas en un tono nude impecable, la imagen perfecta de una señora de clase media alta de Ciudad de México, una imagen que descubriría pronto, había sido construida con el mismo cuidado que una escenografía de teatro. Yo estaba a su lado con la mano de ella entre las mías. Desde que papá murió 5 años atrás, infarto masivo a los 70, yo había asumido el papel de hija responsable. Mi hermano Andrés vivía en Monterrey y sus visitas eran cada vez más espaciadas, más breves, más llenas de excusas sobre trabajo y compromisos. Así que era yo quien acompañaba a mamá a sus citas médicas, quien revisaba que tomara sus pastillas para la presión, quien la llamaba cada noche para asegurarme de que estuviera bien. El doctor Villarreal cerró la carpeta con los resultados. Durante 6 semanas habíamos navegado el laberinto del diagnóstico neurológico, resonancia magnética para descartar tumores o infartos silenciosos, análisis de sangre para revisar función tiroidea y niveles de vitamina B12, pruebas neuropsicológicas que medían memoria reciente y remota, función ejecutiva, atención sostenida, el MoCA, el Mini Mental State, horas de evaluaciones que mamá había tolerado con paciencia inusual. Todo había empezado 3 meses atrás. Pequeños olvidos al principio, llaves extraviadas, medicamentos tomados 2 veces o ninguna, luego cosas que no podían ignorarse, una cita con el dentista que juró nunca haber agendado, aunque yo misma había escuchado la conversación telefónica, el nombre de su mejor amiga de la preparatoria, una mujer que conocía desde los 15 años, borrado temporalmente de su memoria. La tarde que me llamó preguntando cómo llegar a casa desde el supermercado que visitaba semanalmente desde hacía 20 años. Cuando finalmente le insistí en ver a un especialista, su resistencia fue extraña, no el miedo que esperarías, sino algo más parecido a renuencia estratégica. No es nada, solo estoy cansada, a esta edad es normal, pero eventualmente accedió. El doctor Villarreal se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo, un gesto que empezaba a reconocer como preámbulo de malas noticias. Señora Ruiz, Sofía, nos miró con esa expresión que los médicos aprenden en algún momento de su entrenamiento, compasiva pero profesional. Los resultados de todas las pruebas apuntan en la misma dirección. La resonancia muestra atrofia cortical leve pero presente en el hipocampo, consistente con lo que vemos en etapas tempranas de enfermedad de Alzheimer. Los marcadores cognitivos confirman deterioro en memoria episódica y función ejecutiva. No es concluyente todavía, nunca lo es en etapas tan iniciales, pero el cuadro clínico, su edad, el perfil de los síntomas, todo sugiere demencia degenerativa, probablemente Alzheimer. Las palabras flotaron en el aire acondicionado del consultorio. Sabía que este resultado era posible. Toda esta batería de exámenes existía precisamente para confirmar o descartar esta sospecha, pero escucharlo verbalizado le dio un peso diferente. Miré a mamá esperando ver el impacto. Miedo, negación, lágrimas contenidas, preparándome para sostenerla, para decirle que estaríamos juntas en esto, que encontraríamos los mejores tratamientos, que no estaba sola. Pero lo que vi fue algo completamente distinto. Los hombros de mamá, siempre tan tensos, descendieron. Su respiración, habitualmente controlada, se profundizó, y en su rostro, un rostro que había aprendido a leer durante 38 años, apareció una expresión que me tomó varios segundos identificar porque era tan inusual. Alivio, no devastación, no miedo, alivio. Ya veo, dijo mamá. Su voz era tranquila, casi serena. ¿Cuánto tiempo tengo? Me refiero a tiempo lúcido, antes de que progrese. El doctor parpadeó, claramente sorprendido por el pragmatismo de la pregunta. Es imposible predecirlo con certeza. En algunos pacientes la progresión es lenta, años antes de que los síntomas se vuelvan severos. En otros es más rápida. Pero estamos detectándolo temprano, lo cual es favorable. Podemos comenzar tratamiento que puede ralentizar el avance, pero no detenerlo. No podemos detenerlo. Entiendo. Mamá asintió como si el doctor acabara de darle direcciones a un restaurante. Entonces digamos que tengo, en el mejor escenario, 5 años de relativa claridad mental, tal vez menos.
Señora Ruiz, el doctor se inclinó hacia adelante. Sé que esta noticia es difícil de procesar. Es completamente normal sentir shock, negación, incluso una extraña calma inicial que es forma de protección psicológica. No estoy en shock, doctor. Por primera vez desde que la conozco, la sonrisa de mamá llegó hasta sus ojos. Estoy calculando. Algo frío me tocó la base de la columna. El doctor Villarreal y yo intercambiamos una mirada. Él lucía preocupado. Yo debí verme completamente perdida. Mamá. Intenté. Creo que deberíamos. ¿Podemos irnos ya, Sofía? Mamá se puso de pie con movimientos fluidos. Nada en su físico sugiriendo deterioro alguno. Tomó su bolso. Tengo hambre. Vamos a comer. Hay cosas que necesito decirte. Señora Ruiz, el doctor se levantó también. Es importante que entienda que vamos a necesitar seguimiento cercano. Pruebas cada 6 meses para monitorear progresión. Posible medicación para ralentizar síntomas. Apoyo psicológico tanto para usted como para su familia. Por supuesto, doctor. Haremos todo lo necesario. Mamá le extendió la mano. Gracias por su honestidad. Es liberador tener finalmente claridad. Liberador. Esa palabra resonó en mi cabeza mientras salíamos del consultorio. En el estacionamiento bajo el sol brutal de agosto, intenté organizar mis pensamientos. Mamá, tu reacción ahí dentro fue inusual. ¿Lo fue? Subió al coche con agilidad que contradecía los hallazgos de atrofia cerebral. Me parece muy natural. Finalmente sé qué está pasando. Ya no tengo que preguntarme si estoy volviéndome loca o simplemente olvidadiza. Hay una explicación médica. Eso es tranquilizador. Había lógica en sus palabras. Pero algo en el tono no cuadraba. ¿A dónde vamos?, preguntó mientras encendía el motor. A Sanborns, el del centro. La casa de los azulejos. Una pausa. Siempre me ha gustado ese lugar. Y creo que es apropiado para lo que necesito decirte. ¿Qué necesitas decirme? Mamá miró por la ventana mientras salíamos del estacionamiento hacia Insurgentes. Cosas que debí decir hace mucho tiempo. Cosas que nunca tuve el valor de decir. Giró a verme. Sus ojos estaban completamente claros, completamente lúcidos. Pero ahora tengo una ventana de oportunidad. 5 años, tal vez menos, y no puedo desperdiciarlos. ¿Desperdiciarlos en qué? En seguir mintiendo. El semáforo se puso rojo. Frené bruscamente. ¿Mintiendo sobre qué? Sobre todo, Sofía. Sobre absolutamente todo. Y ahí en la esquina de Insurgentes y Álvaro Obregón, con el ruido del tráfico y el calor colándose por las ventanas, empecé a sospechar que algo mucho más complicado que demencia estaba sucediendo. La Casa de los Azulejos es uno de esos lugares que parecen existir fuera del tiempo. El palacio del siglo XVI convertido en restaurante, sus paredes exteriores cubiertas completamente de talavera poblana azul y blanca, brillando bajo el sol como si estuvieran hechas de agua congelada, por dentro el patio central con su fuente y sus columnas, el mural de Orozco en la escalera principal, las meseras con uniformes tradicionales navegando entre mesas, donde convergen turistas despistados y chilangos que buscan refugio del caos del centro. Mamá eligió una mesa en la esquina del patio, lejos del tráfico principal. Ordenó chilaquiles verdes y café de olla. Yo apenas podía pensar en comida, pero pedí lo mismo. Necesitaba algo que hacer con las manos. Mientras esperábamos, observé el lugar tratando de entender por qué mamá lo había elegido. Los azulejos de Talavera brillaban con ese azul profundo que solo Puebla sabe crear. Patrones geométricos y florales entrelazados con perfección matemática. Turistas con cámaras pesadas colgando del cuello tomaban fotos del mural de Orozco en la escalera. Omnisciencia, sin realmente mirarlo, solo documentándolo para Instagram. Meseras con uniformes tradicionales que probablemente odiaban esquivaban sillas con la gracia de bailarinas cansadas. Era hermoso. Sí, pero también era pura fachada. Un palacio aristocrático del siglo XVI. La familia del Valle de Orizaba, condes que gobernaban vastas extensiones de tierra con mano de hierro, ahora convertido en cadena de restaurantes. Sus salones nobles donde una vez se discutió política y se arreglaron matrimonios dinásticos, ahora llenos de familias comiendo molletes y niños derramando jugo de naranja en pisos que costaron fortunas. Belleza histórica reducida a consumo casual. Poder transformado en nostalgia vendible. ¿Era eso lo que mamá estaba tratando de decirme? ¿Algo sobre cómo las cosas pueden ser completamente diferentes de lo que parecen? ¿Sobre cómo la función puede cambiar radicalmente mientras la fachada permanece intacta? ¿Por qué aquí?, pregunté, mirando un grupo de estudiantes tomando selfies frente a los azulejos sin preguntarse quién los había hecho, o por qué. Porque este edificio entiende algo importante. Mamá pasó la mano sobre la mesa de madera pulida, que puede ser una cosa por fuera y algo completamente diferente por dentro, que puedes mantener una fachada hermosa mientras la función real cambia por completo.
Los condes del Valle de Orizaba nunca imaginaron que su palacio se convertiría en Sanborns. Pero aquí está, transformado, adaptado, sobreviviendo bajo una nueva identidad. Mamá, ¿de qué estamos hablando realmente? Sacó de su bolso un cuaderno pequeño, encuadernado en piel café gastada, páginas amarillentas. Nunca lo había visto. Mi diario de verdades, dijo. Lo empecé hace 3 meses. 3 meses. Justo cuando empezaron los olvidos. Cuando decidí que si iba a perder mi mente, continuó, al menos lo haría habiendo dicho mi verdad. Toda, sin filtros. La mesera trajo los chilaquiles. El olor a salsa verde y cilantro llenó el espacio entre nosotras. No entiendo. Lo sé. Por eso necesito explicarte. Mamá abrió el cuaderno. La primera página tenía una fecha. 15 de mayo de 2023, 3 meses atrás. Fui a una reunión de mi generación de la preparatoria. 50 años desde que nos graduamos. Y ahí estaba Gabriela Sánchez. ¿La recuerdas? Asentí vagamente. Gabriela siempre fue la rebelde del grupo, la que cuestionaba todo. Hizo exactamente lo que quiso hacer. Se casó 3 veces, las 3 por amor puro y simple, divorciándose cuando el amor terminaba en lugar de quedarse por apariencias. Vivió en París durante 5 años trabajando en una librería mientras escribía poesía que nadie publicó. Pasó 2 años en Buenos Aires dando clases de español a extranjeros y bailando tango en milongas hasta el amanecer. Escribió 3 libros de poemas que solo sus amigos leyeron pero que ella amaba con pasión desmedida. Nunca tuvo hijos, una decisión consciente, no un accidente biológico, y nunca se disculpó por ello. Mamá tomó un bocado de chilaquiles, pero apenas masticó antes de seguir hablando. Y cuando la vi ahí, en esa reunión de 50 años de egresadas, con sus 70 años bien vividos, su cabello completamente blanco sin un solo intento de ocultar las canas, sus arrugas profundas alrededor de ojos que brillaban con historias reales, lucía más viva, más presente, más real que yo, y yo 5 años menor, con mi cabello perfectamente teñido y mi ropa coordinada y mis arrugas borradas con cremas caras, me veía 10 años mayor, porque el peso de mantener secretos, de vivir en disonancia constante entre quién eres y quién pretendes ser, ese peso te envejece de formas que ninguna crema puede arreglar. ¿Qué secretos? Muchos. Pero empecemos con uno pequeño. Cerró el cuaderno. Odiaba las cenas de Navidad que organizábamos cada año. Las odiaba profundamente. La obligación de cocinar para 20 personas, de sonreír durante horas, de fingir que amaba la tradición familiar, pero las hacía porque eso es lo que se esperaba de mí. Esperé que dijera algo más dramático. Cuando no lo hizo, solté una risa nerviosa. Eso no es un secreto devastador, mamá. Mucha gente odia las reuniones familiares. No, pero mucha gente no lo admite. Pasan décadas sonriendo a través de cosas que odian porque así se hace. Yo lo hice durante 40 años. Y ese es el punto, Sofía. No es el secreto individual, es el patrón. Es toda una vida construida sobre hacer lo que se espera en lugar de lo que quieres. Tomó un sorbo de café de olla, el canela dejando un aroma dulce. ¿Sabes qué más odiaba? El libro club al que iba cada mes. Las señoras eran insoportables, chismosas, superficiales, competitivas, pero iba porque era lo que hacían las señoras decentes de nuestra colonia. ¿Podría simplemente haber dejado de ir? ¿Podría? ¿Realmente? Me miró con algo parecido a lástima. Tú creciste en los 90, 2000, feminismo de tercera ola, mujeres en puestos de poder, la idea de que podías ser quien quisieras. Pero yo crecí en los 50, me casé en los 70, las reglas eran diferentes, las expectativas eran diferentes, y para cuando el mundo cambió lo suficiente como para que pudiera cambiar también, ya había construido toda una vida sobre cumplir expectativas. Había verdad en eso, pero seguía sin entender a dónde iba. Entonces, el diagnóstico de demencia te dio permiso para finalmente ser honesta. No exactamente. Mamá empujó su plato a un lado. El diagnóstico me dio algo más valioso que permiso. Me dio inmunidad. La palabra quedó suspendida entre nosotras. Piénsalo, Sofía. Si yo, en plenas facultades mentales, empiezo a decir verdades incómodas sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre la familia, ¿qué pasa? Escándalo, juicio, gente molesta, consecuencias sociales. Sí, supongo, pero si tengo demencia, su voz se suavizó. Entonces cualquier cosa que diga puede ser descartada como confusión, como deterioro cognitivo. Pobrecita Patricia, la enfermedad la tiene diciendo tonterías. Puedo decir cualquier verdad que quiera, y nadie tiene que tomarla realmente en serio. Me da libertad sin consecuencias. El estómago se me cerró. ¿Estás diciendo que estás fingiendo los síntomas? No. Los resultados de las pruebas son reales. El doctor vio atrofia en el hipocampo. Los marcadores cognitivos mostraron deterioro.
Hizo una pausa, pero quizás no resistí a algunos síntomas tanto como podría haberlo hecho. Quizás dejé que la confusión ocasional se sintiera más dramática de lo necesario. Quizás no luché tan duro por recordar algunas cosas porque olvidarlas era conveniente. Mamá, eso es manipulación. Sí, lo es. No había vergüenza en su voz. Pero ¿sabes qué más es manipulación? Pasar 40 años fingiendo ser alguien que no eres porque la sociedad te dice que esa es la única forma aceptable de existir. No supe qué decir, porque tenía un punto retorcido, éticamente complicado, pero un punto al fin. ¿Qué otras verdades vas a decir? Mamá sonrió. Y por primera vez desde que tengo memoria, fue una sonrisa sin cálculo. Todas, absolutamente todas. Las semanas siguientes fueron como ver a alguien quitarse una máscara muy lentamente, revelando capa tras capa de un rostro que nunca habías visto completamente. Mamá empezó con verdades pequeñas, casi triviales. En el supermercado le dijo a la cajera que siempre había pensado que el empaque de cierta marca era feo. En la peluquería admitió que odiaba el corte que había mantenido durante 20 años, pero que nunca había tenido el valor de cambiar. Le dijo a su vecina que el perro que tenían ladraba demasiado y que había estado molesta por años, pero nunca lo había mencionado por cortesía. Pequeñas rebeldías, pequeñas honestidades, como alguien probando su voz después de años de silencio. Pero gradualmente las revelaciones crecieron. En una cena familiar, yo, mamá, Andrés que había venido de Monterrey, y Claudia su esposa, mamá esperó hasta el segundo plato para soltar. Claudia, nunca me has caído bien. Creo que eres controladora con mi hijo y que tus enchiladas usan demasiada crema. El silencio que siguió fue absoluto. Andrés palideció. Mamá, ¿qué estás diciendo? La verdad, aunque probablemente es solo la demencia. Mamá sonrió con dulzura estudiada. El doctor dijo que podría decir cosas inapropiadas. Disculpen, pero cuando me miró, sus ojos estaban completamente claros. Después, cuando Andrés y Claudia se fueron claramente molestos, lo confronté. Eso fue innecesariamente cruel. ¿Fue cruel decir la verdad? ¿O fue cruel fingir durante 15 años que aprobaba ese matrimonio? Mamá lavaba platos con movimientos precisos. He pasado 3 lustros viendo a tu hermano volverse más pequeño, más apagado, mientras Claudia decide todo: dónde viven, cómo gastan el dinero, a quién ven. Nunca dije nada porque las buenas suegras no se meten. Pero ya no tengo que ser buena. Tengo demencia. Puedo ser honesta. ¿Y si lastimas a gente en el proceso? Ya los lastimé, Sofía. Los lastimé con décadas de silencio cobarde disfrazado de cortesía. Al menos ahora saben la verdad. Que hagan con ella es su decisión. Era exasperante, y aterrador, y extrañamente, admirable. Una semana después, mamá fue al club de lectura, que supuestamente odiaba. Llegó a casa radiante. ¿Cómo estuvo? Liberador. Le dije a Mercedes Contreras que todo el mundo sabe que su esposo tuvo un affair con su hermana hace 20 años. Ella era la única que fingía no saberlo. Mamá, ¿por qué harías eso? Porque Mercedes es mi amiga desde hace 30 años, y he visto cómo se come viva con sospechas que nunca confirma. Ahora al menos tiene certeza. Puede decidir qué hacer con ella. ¿Y qué dijo? Que seguramente era mi confusión mental inventando cosas. Mamá se sirvió té, pero vi en sus ojos que sabía que era verdad, y mañana si quiere puede confrontar a su esposo, o puede ignorarlo. Pero la ignorancia ya no es su única opción. Esto se está saliendo de control. No. Esto finalmente está bajo mi control. Pero las revelaciones no se limitaban a otros. Mamá también empezó a contarme cosas de su propia vida, cosas que nunca había compartido. Me habló del aborto que tuvo a los 25, un embarazo no planeado cuando ya tenía a Andrés de 2 años, y estaba al borde de un colapso nervioso que nadie reconocía como depresión posparto, porque ese término no existía en su vocabulario médico todavía. Cómo tuvo que ir a una clínica clandestina en una colonia que no conocía, con un médico cuyo nombre nunca supo, pagando en efectivo que había estado ahorrando en secreto durante meses. Cómo el lugar olía a desinfectante barato mezclado con miedo. Cómo no hubo anestesia adecuada porque era más barato así. Cómo casi murió de infección 3 días después, con fiebre tan alta que alucinaba, y tuvo que decirle a tu padre que era gripe para explicar por qué no podía levantarse de la cama. Cómo el doctor del hospital, un hombre que la miró con desprecio apenas contenido cuando finalmente admitió lo que había hecho, le dio antibióticos con una conferencia sobre las consecuencias de decisiones inmorales. Me habló de la depresión que sufrió durante años después del nacimiento de Andrés. Como nadie usaba el término depresión posparto en 1976, los médicos simplemente le decían que fuera más fuerte, más agradecida por su bebé sano, que hiciera más ejercicio, que dejara de quejarse. Su madre, mi abuela, le decía que todas las mujeres se sentían así después de tener hijos,
y que era cuestión de aguantar con dignidad. Cómo hubo días, semanas enteras, en que no quería seguir viviendo, cuando miraba por la ventana de su departamento en el 6º piso, y pensaba qué fácil sería simplemente saltar. Cómo la única razón por la que no lo hizo fue porque no quería que Andrés creciera con esa historia, ese peso. Me habló de su padre, mi abuelo, el hombre que todos recordaban como pillar de la comunidad, benefactor de caridad, empresario respetable. Cómo descubrió, revisando papeles después de que su madre muriera, que había malversado casi todo el dinero de su fideicomiso, usando fondos que debían ser para su educación y su futuro para cubrir pérdidas de negocios fallidos, y una amante cara que mantenía en un departamento en Polanco. Como cuando ella lo confrontó, tenía 32 años, ya casada, ya madre, él se arrodilló y le rogó que no dijera nada para no destruir a la familia, para no manchar el apellido, y cómo ella, entrenada desde la infancia a proteger las apariencias a cualquier costo, guardó ese secreto durante 25 años más, hasta que él murió en paz rodeado de elogios póstumos sobre su integridad inquebrantable. Me habló de años de terapia secreta. Empezó cuando tenía 45, cuando la depresión que había estado gestionando con fuerza de voluntad y pastillas para dormir finalmente se volvió insostenible. Encontró a un terapeuta en San Ángel, lejos de su colonia, pagando en efectivo para que no hubiera registro en ningún seguro médico que tu padre pudiera ver. Iba cada semana los martes por la mañana, diciéndole a todos que tenía clase de yoga. Durante 8 años mantuvo esa mentira, esa doble vida, porque las señoras decentes de buena familia no iban a terapia. Eso era para gente realmente enferma, para los que no podían controlar sus emociones. La terapia la salvó la vida, literalmente, y nunca pudo admitir públicamente que la estaba recibiendo. Con cada revelación, veía más claramente a la mujer real bajo la fachada perfecta, y entendía mejor por qué había elegido este camino tan retorcido hacia la honestidad. ¿Por qué nunca dijiste nada antes?, le pregunté una tarde mientras tomábamos té en su sala. Porque no podía, Sofía. Su voz era suave pero firme. Había reglas muy claras. Sé perfecta, sé callada, no hagas escándalos. Y durante 40 años las seguí. Fui la esposa perfecta, la madre perfecta, la viuda respetable, y me comí viva por dentro. Pero ahora tienes permiso. Ahora tengo demencia, lo cual es mejor que permiso. Es inmunidad. Se recargó en el sofá. Lo irónico es que necesité una enfermedad mental para finalmente tener salud mental. Esa noche manejando a casa me di cuenta de que mamá no estaba loca. Era posiblemente la persona más cuerda que conocía. Porque se necesita más locura para vivir una mentira durante 40 años que para finalmente decir la verdad. El domingo, 22 de octubre de 2023, todo estalló. Andrés llamó el viernes anterior. Necesitamos una intervención familiar. El domingo, en casa de mamá. Tú, yo y ella. Esto tiene que parar. Nos sentamos en la sala de mamá, Andrés en el sillón principal, postura de fiscal, yo en el sofá, intentando mediar, mamá en su silla favorita junto a la ventana, tranquila como un lago en la mañana. Mamá, Andrés comenzó con voz controlada. Esto tiene que parar. Tus comentarios están lastimando a la familia. Claudia está devastada. La tía Carmen no te quiere ver. El tío Roberto. ¿El tío Roberto? Mamá inclinó la cabeza. El mismo tío Roberto que ha estado enamorado de su mejor amigo durante 50 años, pero nunca lo admitió porque le aterroriza lo que la familia pensaría. Andrés cerró los ojos. Eso es exactamente lo que digo. ¿Estos comentarios son falsos? Eso no importa. ¿Cómo que no importa? Por primera vez había filo en la voz de mamá. La verdad siempre importa, Andrés, no cuando lastima a la gente. Las mentiras también lastiman a la gente, solo que más lentamente, más silenciosamente. Mamá se puso de pie. ¿Eres feliz, hijo? La pregunta lo detuvo en seco. ¿Qué? Con Claudia. Con tu vida. ¿Eres feliz? Eso no es relevante. Es completamente relevante. Porque yo pasé 40 años siendo profundamente infeliz y nunca dije nada. Y no quiero eso para ti. Mi matrimonio está bien. ¿Está bien? ¿O estás acostumbrado? Mamá caminó hacia él. Claudia controla tu dinero. Decide dónde vives. Programa tu tiempo. Y tú lo permites porque crees que así es como debe ser un matrimonio. Porque eso es lo que viste en tu padre y en mí. El matrimonio de ustedes era sólido. El matrimonio de tu padre y mío era una mentira. El aire salió de la habitación. ¿Qué? Mamá regresó a su silla. Tomó un sorbo de agua. Cuando habló, su voz era calmada pero implacable. Nunca amé a tu padre. Me casé con él porque estaba embarazada de otro hombre, y mi familia necesitaba que me casara rápido con alguien respetable. Tu padre aceptó porque su familia necesitaba dinero. Fue un arreglo, frío, calculado,
Y viví con esa mentira durante 42 años. Andrés se puso de pie. El color había drenado de su rostro. Estás delirando. La demencia te tiene inventando. No estoy inventando. Y si quieres pruebas, puedo darte fechas, nombres, detalles que cualquier investigación confirmaría. Pero la pregunta real es, ¿importa si es verdad o no? ¿O puedes simplemente descartarlo como confusión de una mujer enferma? Esto es cruel. ¿Lo es? ¿O es honesto? Mamá se paró frente a él. He protegido esta mentira toda tu vida. Pensé que te estaba protegiendo a ti, pero te estaba lastimando. Te enseñé que los matrimonios sin amor son normales, que la infelicidad es solo parte de ser adulto, que mentir está bien si mantienes las apariencias. No puedo escuchar esto. Andrés caminó hacia la puerta. Andrés, intenté detenerlo. No, Sofía. Ella está enferma, o está siendo increíblemente cruel. No sé cuál es peor. Se fue. La puerta cerró con un sonido final. Me volteé hacia mamá. ¿Por qué así? ¿Por qué no esperaste? ¿Por qué no fuiste más gentil? Porque no hay forma gentil de decir que toda tu vida familiar fue una farsa. Y porque el tiempo se acaba. Se sentó pesadamente. Si realmente tengo Alzheimer, en unos años no podré decir estas verdades con claridad. Necesitaba hacerlo ahora. ¿Pero a qué costo? Al costo necesario. Me miró. Prefiero que esté enojado con la verdad que cómodo con una mentira. Dijiste que nunca amaste a papá. ¿Eso es verdad? Mamá tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era más suave. Es complicado. No lo amé al principio. Eso es verdad. Pero con el tiempo, desarrollamos afecto, respeto, una forma de cariño que no era amor romántico pero era real. Tu padre fue mejor de lo que merecía. Aceptó una situación terrible y la hizo funcionar lo mejor que pudo. Suspiró. Pero eso no cambia que todo fue construido sobre una mentira, y Andrés merece saberlo. ¿Qué más le vas a decir? Esperó. La forma en que esperó me dijo que faltaba algo más. Algo grande. Que Eduardo no es su padre biológico. El mundo se detuvo. El ruido del tráfico afuera desapareció. El tic-tac del reloj antiguo en la pared se volvió ensordecedor. Todo mi campo de visión se redujo al rostro de mamá, calmado, determinado, completamente consciente del peso de lo que acababa de decir. ¿Qué? Tu hermano. Mamá tomó un sorbo de agua, sus manos completamente firmes. No es hijo biológico de Eduardo, es hijo de Rafael Sánchez, mi novio de la universidad, el hombre del que estaba embarazada cuando mi familia me obligó a casarme. Intenté procesar las palabras, pero era como si estuvieran en un idioma que no comprendía completamente. ¿Andrés sabe? No, y entiendo que decírselo podría parecer cruel. Pero ¿sabes qué es más cruel? Que viva toda su vida sin saber quién es realmente. Que pase por el mundo con la mitad de su identidad basada en una mentira. Se inclinó hacia adelante. Tú eres hija de Eduardo. Eso nunca fue cuestionable. Naciste 2 años después de que nos casamos, cuando Eduardo y yo ya habíamos llegado a nuestro acuerdo, a nuestro entendimiento. Pero Andrés fue concebido en amor, amor joven, ingenuo, pero amor real, con un hombre al que nunca se le permitió conocer a su hijo. Esto lo va a destruir, susurré. Quizás, o quizás le dará respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Mamá tomó mi mano. Andrés siempre se sintió diferente en nuestra familia, más sensible, más artístico. Tu padre Eduardo lo amó tanto como te amó a ti. Nunca hizo diferencias. Pero había algo en Andrés que nunca terminaba de encajar con la personalidad de Eduardo. Ahora sé por qué. Porque genéticamente, emocionalmente, es hijo de Rafael, un artista, un idealista, un hombre que siempre cuestionó las convenciones sociales. Quizás, o quizás lo liberará. Mamá tomó mi mano. La verdad es complicada, Sofía. Lastima. Pero las mentiras también lastiman. Solo que de formas más insidiosas. Me quedé largo rato sin hablar. Procesando. Intentando entender. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esperar 40 años y entonces soltar todo? Porque no tuve el valor antes. Porque me tomó 68 años. Y un diagnóstico terminal para finalmente ser valiente. Se recargó en su silla. Y porque prefiero que mi hijo sepa la verdad y me odie, que muera guardando un secreto que le pertenecía conocer. Esa noche, sola en mi departamento lloré, por Andrés, por mamá, por la familia que pensé que teníamos y que aparentemente nunca existió. Pero también entendí algo, que mi madre, con toda su manipulación y su estrategia retorcida, estaba haciendo algo extraordinariamente valiente, estaba eligiendo la verdad sobre la comodidad, y eso, descubrí, era más raro de lo que debería ser. Andrés no habló con mamá durante 2 meses, pero sí investigó. Contrató a alguien que encontró registros de nacimiento, fechas, conexiones. Encontró a Rafael Sánchez, ahora un artista establecido con galería propia en Polanco. Y un día,
Sin avisarle a nadie, Andrés fue a verlo. Me llamó esa noche. Su voz sonaba rara, no enojada, confundida, aliviada, rota, todo a la vez. Es verdad. Fue todo lo que dijo al principio. ¿Hablaste con él? Sí, Rafael, mi padre biológico. La palabra sonaba extraña en su boca. Se parece a mí, Sofía. Es como verme en 30 años. Los mismos ojos, la misma forma de mover las manos cuando habla. Cosas que siempre pensé que había heredado de papá. Pero no. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Enojado, aliviado, perdido. Una pausa. Rafael es buena persona. Nunca supo de mí. Mamá nunca le dijo que estaba embarazada. Sus padres los separaron antes de que pudiera decírselo. Otra pausa. No sé si eso lo hace mejor o peor. ¿Vas a seguir viéndolo? Creo que sí. Quiere conocerme. Tiene otros hijos, mis medio hermanos. Es todo muy raro, pero también es real, más real que muchas cosas en nuestra familia. Tardé en hacer la siguiente pregunta. ¿Le vas a hablar a mamá? Silencio largo. Luego, eventualmente, todavía estoy enojado, pero también entiendo que ella vivió con esto durante 40 años, que guardó este secreto para protegerme, o para protegerse, o ambas cosas. Suspiró. Es complicado. Sí, lo es. Después de colgar, me di cuenta de que mamá tenía razón. La verdad era complicada y dolorosa, pero al menos era real. En febrero de 2024, mamá tuvo su cita de seguimiento con el doctor Villarreal. Yo la acompañé como siempre. El doctor revisó las nuevas pruebas, frunció el ceño, revisó otra vez, comparó con los resultados anteriores. Señora Ruiz, dijo finalmente, esto es peculiar. ¿Qué pasa, doctor? Sus pruebas cognitivas han mejorado significativamente. El MOCA que sacó 23/30 hace 6 meses. Ahora es 28. Su memoria episódica está más fuerte. La función ejecutiva ha mejorado. Nos miró con genuina confusión. Esto no es consistente con Alzheimer progresivo. De hecho, parece estar... Mamá no dijo nada. Solo sonrió levemente. El doctor se quitó los lentes. Señora Ruiz, ¿ha estado siendo completamente honesta conmigo sobre sus síntomas? He sido más honesta en los últimos 6 meses de lo que fui en los 68 años anteriores. Eso no responde mi pregunta. No, supongo que no. Mamá se inclinó hacia adelante. Doctor, déjeme preguntarle algo. ¿Es posible que el estrés de guardar secretos, de vivir en disonancia constante entre quién eres y quién pretendes ser, pueda manifestarse como síntomas cognitivos? El doctor pensó cuidadosamente antes de responder. La literatura sugiere que el estrés crónico, la depresión no tratada, y la disonancia psicológica pueden mimetizar síntomas de demencia temprana, problemas de memoria, dificultad para concentrarse, confusión ocasional. No es Alzheimer real, pero puede parecer muy similar en evaluaciones preliminares. Ya veo. ¿Y si una persona dejara ir ese estrés, resolviera esa disonancia, podría mejorar? Teóricamente, sí. Los síntomas podrían revertirse si eran funcionales en lugar de degenerativos. El doctor la miró directamente. Señora Ruiz, ¿está usted sugiriendo que sus síntomas iniciales eran psicosomáticos? Estoy sugiriendo que el cerebro es complicado y que a veces la enfermedad mental y la liberación mental son difíciles de distinguir. Se puso de pie. Pero la pregunta relevante no es si tuve o no Alzheimer real, ¿verdad? La pregunta es si estoy mejor ahora que hace 6 meses. Objetivamente, sí, lo está. Entonces eso es lo que importa. En el estacionamiento la confronté. Entonces todo fue mentira. Desde el principio. No todo. Los resultados iniciales mostraban algo. Atrofia leve. Marcadores de riesgo. Quizás estaba en camino al Alzheimer. O quizás eran solo los efectos de décadas de estrés. Mamá abrió la puerta del coche. Pero sí, exageré algunos síntomas. Permití que la confusión ocasional pareciera más dramática. No luché tanto por recordar cosas como podría haberlo hecho. ¿Por qué? Porque necesitaba una salida. Una forma de decir la verdad sin destruir completamente todo. Me miró. ¿Fue manipulación? Sí. ¿Fue también desesperación? También sí. No lo defiendo. Solo lo explico. El doctor podría reportarte. Esto podría considerarse fraude médico. Podría. Pero tendría que probar intención de defraudar. Y sería muy difícil probar que una mujer de 68 años con factores de riesgo reales de demencia intencionalmente exageró síntomas subjetivos. Sonrió. Además, ¿realmente quiere admitir que fue engañado por una pobre viejita confundida? Me reí a pesar de todo. La audacia era impresionante. ¿Estás loca? Quizás. Pero estoy libre. Y mirándola. Cabello plateado creciendo sin teñir. Rostro relajado. Hombros sin tensión. No pude discutir.
Por primera vez en su vida, mi madre era genuinamente libre. Hoy es 15 de agosto de 2024, un año exacto desde el diagnóstico. Estoy en el departamento de mamá en Coyoacán, más pequeño que el de Polanco que vendió hace 6 meses, pero infinitamente más luminoso, ventanas grandes que dejan entrar el sol de agosto, plantas en cada superficie disponible. Mamá descubrió que le gusta la jardinería. ¿Quién lo habría imaginado? Y paredes cubiertas de pinturas que ella misma hizo en las clases de arte que empezó a tomar. Las pinturas no son técnicamente perfectas. Hay errores de perspectiva evidentes. El manejo del color es más intuitivo que educado. Algunas proporciones están completamente distorsionadas, pero tienen algo que muchas pinturas técnicamente correctas no tienen: honestidad brutal. Una serie de autorretratos que trazó en los últimos meses muestra su rostro a diferentes edades. A los 20 con Rafael, los ojos llenos de esperanza y terror mezclados. A los 30 atrapada en su matrimonio, los labios apretados en sonrisa falsa. A los 40 con depresión, la mirada vacía. A los 60 liberándose finalmente, el rostro radiante a pesar de las arrugas profundas. Cada cuadro cuenta una parte de la historia que solo ahora comprendo completamente. Su libro, Memorias de una mente supuestamente perdida, fue finalmente aceptado por una editorial pequeña e independiente en Guadalajara, después de 6 rechazos de casas más grandes. La editora le escribió una carta hermosa diciendo que era el testimonio más honesto y perturbador sobre género, clase y salud mental que había leído en años, aunque comercialmente arriesgado. Sale el próximo mes con una primera tirada modesta de 1000 ejemplares. Mamá dice que no le importa si lo lee mucha gente o si genera controversia. Ya cumplió su propósito al escribirlo, dejar registro de que existió, que vivió, que al final eligió la verdad. Andrés viene a visitarla cada 2 semanas ahora. La relación todavía es complicada. Hay heridas que tardarán años en sanar, palabras que no pueden desdecirse, un tipo de traición que es difícil de procesar incluso cuando entiendes intelectualmente las razones detrás, pero existe, y es honesta de formas que nunca fue antes. Ya no hay ese peso de performance familiar, esa necesidad de fingir que todo está bien cuando no lo está. Pueden sentarse en silencio sin llenarlo de cháter forzado, pueden discrepar sin que signifique el fin de la relación, pueden ser imperfectos el uno frente al otro. También ve a Rafael regularmente ahora. Al principio eran encuentros torpes en cafés, 2 desconocidos que compartían DNA tratando de construir algo desde cero con 40 años de retraso, pero gradualmente se transformaron en algo más cómodo. Rafael lo invitó a su estudio de arte en la Roma, un espacio lleno de luz y olor a óleo, donde Andrés descubrió que se sentía más en casa que en cualquier oficina corporativa. Empezó a pintar con él los sábados, solo como hobby al principio, pero descubriendo una parte de sí mismo que había estado dormida durante décadas. Tiene 2 medio hermanos, hijos de Rafael con su esposa actual, que son más jóvenes pero con quienes ha empezado a construir relación. Todo es extraño, desordenado, complicado, pero también es real de formas que su vida anterior nunca fue. Se divorció de Claudia hace 3 meses después de 6 meses de terapia de pareja, que solo confirmó lo que mamá había dicho desde el principio, que el matrimonio se había construido sobre roles en lugar de amor real, sobre lo que se esperaba en lugar de lo que realmente querían. Fue difícil. Claudia estaba furiosa. La familia de ella llamaba a Andrés egoísta e inmaduro. Hubo división de bienes complicada, pero necesario. Dice que por primera vez en 15 años se siente como él mismo en lugar de la versión de sí mismo que creía que debía ser. Se mudó a un departamento pequeño en La Condesa, lejos de la casa grande en zona residencial que Claudia siempre había querido. Cocina sus propias comidas terribles, mantiene el lugar razonablemente limpio, va al cine solo sin sentir vergüenza, pequeñas libertades que suman a algo grande. Yo dejé la firma de abogados definitivamente hace 4 meses. Fue una decisión que había estado posponiendo durante años, diciéndome que el momento correcto llegaría, que necesitaba ahorrar más dinero, que no podía defraudar a la gente que había invertido en mi educación. Pero después de ver a mamá finalmente tomar decisiones valientes a los 68 años, mi lista de excusas empezó a sonar cada vez más hueca. Empecé un negocio de consultoría independiente enfocado en mediación familiar y derecho de salud mental. Es menos dinero, significativamente menos, pero es trabajo que siento que importa en lugar de trabajo que simplemente paga bien. Elijo mis casos. Digo no a clientes cuyas causas no puedo defender éticamente. Trabajo desde casa 3 días a la semana, lo cual significa que puedo ir a terapia sin inventar excusas de citas con dentista. Porque sí, voy a terapia semanalmente ahora, no en secreto como mamá tuvo que hacerlo durante 8 años, sino abiertamente. Le cuento a la gente. Pongo la cita en mi calendario compartido del trabajo. Cuando alguien pregunta dónde estoy los jueves a las 3, digo terapia, sin bajar la voz ni inventar eufemismos.
Al principio fue difícil. Hubo gente que me miró diferente, que asumió que estaba teniendo crisis, o al borde de colapso, pero gradualmente me di cuenta de que su incomodidad no era mi problema. He dejado de fingir que tengo todo bajo control. Admito cuando estoy abrumada. Digo que no a compromisos sociales que no quiero hacer. He perdido algunas amistades en el proceso. Resultó que algunas personas solo me querían cuando era la Sofía perfecta, siempre disponible, siempre poniendo sus necesidades primero, pero las relaciones que quedaron son más honestas, más profundas, más reales. La familia extendida está dividida. Algunos cortaron contacto con mamá completamente. Otros, sorprendentemente, se acercaron. Dijeron que su honestidad los hizo cuestionar sus propias vidas. Algunos incluso empezaron sus propias revelaciones. ¿Sabes lo irónico?, me dice mamá mientras tomamos café en su balcón, viendo colibríes, que ahora que admití la manipulación, nadie me cree. Piensan que es otro delirio, que realmente tuve demencia, y ahora estoy confundida sobre haberla fingido. ¿Te molesta? ¿Molestarme? Es perfecto. Significa que puedo seguir diciendo la verdad, y la gente puede interpretarla como quiera. Yo sé lo que hice. Tú sabes lo que hice. Eso es suficiente. ¿Te arrepientes de algo? Se queda pensativa. De cómo lo hice a veces. Lastimé a Andrés de formas que tal vez pudieron evitarse. Pero de decir la verdad, no. Nunca. ¿Realmente tienes demencia? La pregunta que he querido hacer durante meses. Honestamente, no lo sé con certeza. Tal vez tenía síntomas tempranos y los exageré. Tal vez eran puramente psicosomáticos. Tal vez algo intermedio. Se encoge de hombros. El cerebro es misterioso. Y francamente ya no importa. Lo que importa es que encontré una salida. Una forma de ser honesta en un mundo que nunca me dio permiso de serlo. Nos quedamos en silencio, viendo la ciudad desde su balcón. ¿Valió la pena?, pregunto finalmente. ¿Todo este dolor, todo este caos? Mamá me mira. Sus ojos, esos ojos que pasaron 68 años guardando secretos, están completamente claros. Cada segundo. Porque por primera vez desde que tenía 20 años, me siento como yo misma, no como la versión de mí que se esperaba que fuera. Yo. Toma mi mano. Y esa libertad, Sofía, vale cualquier precio, incluso fingir estar loca para conseguirla. Miro a mi madre. 70 años ahora, cabello plateado, arrugas profundas alrededor de ojos que finalmente sonríen sin cálculo, y veo no a una mujer enferma, sino a una mujer libre, completamente, auténticamente libre, y entiendo que su lección no fue sobre demencia o manipulación o verdad versus mentira. Fue sobre esto, que a veces la única forma de mantenerte cuerda es fingir estar loca, que algunas prisiones son tan perfectas que necesitas una llave hecha de locura para escapar, y que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir honestamente, incluso si el precio es que nadie crea que estás en tus cabales, incluso si tienes que romper todo para finalmente ser tú misma, incluso si necesitas un diagnóstico médico para darte permiso de decir la verdad, porque al final descubro mirando a mi madre radiante en su pequeño balcón en Coyoacán, la cordura está sobrevalorada, y la libertad, la verdadera libertad de ser quien realmente eres, vale cualquier etiqueta que el mundo quiera ponerte.